Vamos, Juan, arranca. Bueno. Dale, dale. Me olvidé lo que tenía que decir. No. Vamos a comenzar con el último teórico, ¿sí? Ya con esto cerramos. La semana que viene es una semana donde vamos a dejar en claro cómo es el examen final, vamos a dejar en claro quiénes tienen que recuperar y por qué. Por suerte no son muchos. Dicho de otra forma, estamos como bastante contentos porque no llega ni a un 10%, digamos, de todo lo que son ustedes. Pero bueno, ha sido un año muy movidito, en donde hemos tenido las dos experiencias. En grupo, los dos primeros trabajos prácticos, nos asombra que haya algunos que no han entregado el segundo trabajo práctico, pero bueno, son decisiones que cada uno de ustedes toma, cada grupo ha tomado, y este último que tiene que ver con una actitud individual. O sea, acá cada uno de ustedes se va a posicionar según lo que pueda ocurrirles en virtud del examen. Para regularizar tienen que tener una asistencia determinada, un porcentaje de asistencia, el parcial aprobado y los prácticos aprobados, y pueden recuperar uno solo. Entonces hay quienes están peleando por la promoción, otros por la regularidad y otros por no quedarse libres. Por eso esta última instancia es individual y la hemos tomado con las culturas precolombinas, donde ya vimos una parte en Mesoamérica y ahora vamos a ver la otra parte en Sudamérica. Ah, mira, yo estoy hablando y lo tengo ahí. Cuando hablamos de Sudamérica hablamos al igual, ahora empezamos, ¿no? Hablamos, al igual que en Mesoamérica, de un montonazo de culturas que unas van siendo antecedentes de la otra, pero hoy nos vamos a concentrar casi específicamente en la cultura incaica, en los incas. Yo había traído esta imagen un poco de apertura para decirles dos cosas. Primero, agradecerles a toda esta plana de gente que, aunque no se notan, están muy presentes y muy preocupados. Algunos de ellos, los adscritos, que ahora yo se los presenté a principio de año, pero los adscritos están haciendo sus primeros pasos dentro de la docencia. O sea, no solamente están laburando, sino que lo hacen con cariño y ad honorem. O sea, no cobran un mango. No cobran toda la plata que cobramos nosotros. Es un montón, un sueldazo. Y, no, mentira. No. Todos los tres jefes de trabajo práctico, ¿cierto? O sea, todo eso constituye la materia. Y aparece esta señora es, sí, me va a matar de Meli, pero esta señora que no es tan mayor, Meli va a ser profesora de ustedes el año que viene. El segundo cuatrimestre. El segundo cuatrimestre del año que viene. Y es ella quien estaba encargada de esta parte del programa. Ustedes vieron que nosotros veníamos al mango en todo lo que fue a Europa muy rápido, y ahora con las estructuras nuestras también más rápido todavía. Eso porque hubo un cambio de programa y oportunamente ella lo daba. Entonces, hace un tiempo, hace como 2 o 3 años, ella me cedió los libros, todo. Y siempre la recuerdo con mucho cariño porque además es una amiga a quien considero mucho. Así que bueno, están dadas los agradecimientos a todos, siendo este el último teórico. Yo prácticamente después los veré parcialmente. A mí no me tienen más, tranquilos. A ellos sí, los van a seguir viendo. ¿A vos? Sí, pero me refiero a años, al año que viene, a otros años. Te vamos a sumar acá. No quiero saber nada, y menos un Y en la portada traje 4 personajes que son muy significativos, que son personajes de la cultura inca, en donde vamos a hacer centro, sobre todo en uno de ellos que se llama Pachacute. Hay un montonazo de nombres raros también, hay algunos que son significativos y a mí me gustaría que los aprendan. Por eso he hecho una síntesis muy, muy apretada de todo. Así de la misma manera que estoy en el plano de los agradecimientos como despedida, a ustedes también, porque han habido parciales que son muy buenos. Muy buenos. Lo vieron en la clase pasada,
Pero así como este hay un montón de otros, pero lo traje, primero porque lo habíamos visto, y segundo porque esto habla de, no sé si ustedes se han dado cuenta, el camino que han llevado desde principio de año en ITAP a hoy. ¿Se acuerdan las monografías que nos entregaban en ITAP, todas escritas y todo lo demás? Bueno, esto no, esto ya está hablando de un análisis, de una crítica de la arquitectura como síntesis que tiene que ver con el dibujo y lo gráfico concepto. O sea, cuando uno les hablaba a ustedes a principio de año, ustedes ponían los ojos así y decían, profe, ¿cómo puedo yo dibujar? Y entonces acá en esta síntesis me parece que está cerrando esta idea que no deben perder, que no pueden perder, porque el año que viene le van a pedir lo mismo. Van a seguir con las actas y le van a pedir no exactamente lo mismo, pero bastante parecido. La siguiente. No me puedo despedir sin la famosa esta, que está en todos lados y la vengo haciendo desde el primer día, y que dice que vimos toda la cultura europea, y dice además que ya vimos Mesoamérica ahí arriba, que tienen que entregar hoy. Hoy les voy a dejar más tiempo para que puedan estar con los profes. Y hoy vamos a ver la última partecita, que es Sudamérica. ¿Qué es lo bueno de esto? Que ustedes lo tienen, la concordancia que hay en estas culturas, no pensar que cuando en Europa pasaba una cosa, en América estaba pasando. Nos tiramos hacia la última parte, tanto incas, por ejemplo, que vamos a hacer hincapié, malísimo, sí, una porquería. Hincapié vamos a hacer hoy de los incas, que se puede comparar casualmente con temporalmente el gótico. O sea, cuando nosotros estábamos viendo el gótico, que no lo vimos este año, porque lo tuvieron que ver ustedes, bueno, en América había una civilización importante. La siguiente. Ya, sí, en Mesoamérica habíamos hablado de un elenco de culturas extensos y además no solamente temporalmente, sino geográficamente, pues si tuviésemos todo el tiempo del mundo deberíamos hablar de todos y cada uno de estos momentos que tienen que ver con las culturas precolombinas en Sudamérica. Tanto para decir, vamos a empezar por la ubicación geográfica, digo, si es que puede existir, y dicho de esta forma. Fíjense lo que llega a ser el Imperio Inca, pero que es la sucesión de un montón de culturas que van desde Colombia a la Argentina, pero no solamente van de Colombia a la Argentina, sino que transcurren en distintos lugares geográficos, en la costa, en la sierra, en la selva, en el altiplano, y no solamente eso, sino que comienzan allá por el 2 a.C. hasta llegar hasta el final, cuando llegan los españoles, la misma historieta que pasó en Mesoamérica. Entonces hay culturas que son culturas viejas, que van siendo las que abren caminos y que van conformándose como culturas importantes que después son absorbidas, y ya vamos a ver de qué manera por los incas, y las distintas regiones, ¿no? O sea, uno habla del Imperio Romano, ¿se acuerdan del Imperio Romano? Toda Europa y qué sé yo, patatín, patatán. Bueno, esto no se queda atrás para nada. Y tampoco se queda atrás, chicos, con la administración que tuvo el Imperio. Sí hablamos siempre de la administración de los romanos y todo lo demás. Sin embargo, este territorio que ya vamos a ver se va a llamar, se llamó Tahuantinsuyo, todo ese imperio inca estuvo administrado con una imaginación y con una capacidad desde otro lugar, ¿no? Como los romanos, pero que se pueden comparar. Podemos estar orgullosos de nuestras culturas americanas, pero muy orgullosos. Bueno, entonces acá hay un elenco de cosas, me parece que esta es la... voy a copiar exactamente esto, pero digamos, este es el contexto geográfico, temporal, donde yo puedo tener idea de todo lo que está pasando. En esa sucesión que vimos recién de distintas culturas, imágenes, para que ustedes vayan viendo cómo se van desarrollando desde el siglo II hasta el siglo XV, como dijimos, y
los asentamientos y ciudades que son en principio religiosas, como hemos venido viendo también en Mesoamérica, en el caso de la cultura chavín, o salvo esta que se llama Tsuri, Tiahuanaco, que tiene también un peso y un valor muy, muy significativo y muy importante. Dentro de estas culturas hay algunas que son más allegadas a nosotros, en tanto algún tipo de curiosidad que nos puedan despertar, como Nazca y sus famosos dibujos, etcétera, etcétera, que enseguida vamos a ver. Simplemente las mencionamos, simplemente decimos, acá se va conformando todo un tema que tiene que ver con asentamientos, también religiosos, en algunos casos urbanísticos y en otros casos no tanto, porque depende de la región cómo se asientan estas ciudades, ¿cierto? Hay ciudades que tienen recursos en la selva, otros en la costa, en la altiplanicie o en la selva, en la sierra, creo que ya repetido una no importa, que le van dando una característica distinta. Entonces, ni hablar de lo que significa la arquitectura y sus materiales. Entonces, si uno tuviese que decir cuáles son los materiales que tienen que ver y están comprometidos con esta cultura, todo. Con distintos nombres, habrá una piedra que se llama de tal tipo, otra piedra que se llama de tal otro, pero la madera, el barro, el adobe, etcétera, etcétera. Lo cierto es que van tomando una fisonomía de ciudad, sobre todo, como les decía acá en Chan Chan, esta que vamos a ver como particularmente, y que me recuerda a lo importante que es, como les dije en la clase pasada, el recurso tecnológico, que antes no existía, de poder descubrir a diario, distintas situaciones. Así como descubrimos pirámides en la zona selvática de Mesoamérica, desde el punto de vista arqueológico, un montonazo se está descubriendo, se va a seguir descubriendo, en tanto las culturas incas, etcétera, etcétera. Así es. Un poquito más de imágenes, en este caso de Nazca, que es esta cultura que dentro de lo que posiblemente sea una recreación, son todas recreaciones, son todas suposiciones, pero de base científica, ¿no? No son suposiciones de Internet. Digo, en Internet habrá algunas más serias, otras no tanto. Acá hay investigación que nos llevan a pensar que culturas como la cultura nazca tenían una jerarquía social muy definida, por lo tanto, lugares muy definidos también, y ciudades que atienden a la problemática, sobre todo religiosa, ¿no? Ahí, gracias. Hace un clic más que... ¿No un clic? Sí, porque ahí está, mira. Acá están los dibujitos de Nazca, ¿no? Son dibujos que conllevan, ahí Manes les está señalando el picaflor, que se ve que el que más le gusta. Son imágenes que conllevan todo tipo de comentarios y muchas veces míticos, ¿no? Esos dibujos que los descubrieron, porque verdaderamente se descubrieron cuando la aviación comenzó. Ari venía en un avión, miró por abajo y vio los dibujos, yo me imagino la cara del tipo, ¿eh? Entonces, uy, ¿cómo puede ser que en el siglo 6, 7, 8 antes de Cristo, después de Cristo, hayan hecho esto, estas cosas extraterrestres? Te clavan cualquiera, y uno entra a los videos de Internet o de YouTube, y no es así. Acá hay una necesidad de mostrar todo lo que significa el cimiento de lo religioso fundado en cuestiones que tienen que ver con lo natural, con lo climático, con lo geográfico, etcétera, etcétera. Y estos dibujos se pueden ver perfectamente si uno se sube a esas colinas. O sea que los dibujos tienen un alcance lógico desde el punto de vista de lo que significa el observador desde el lugar. Si vos vas ahí no necesitas un avión, sino que te subís a una montaña. Un alien lo ve mucho mejor. ¿Eh? Un alien lo ve mucho mejor. Sí, un extraterrestre lo ve mejor. Pero suponemos que no fue así. La siguiente. Voy al mango con esto porque
nada más que antecedentes de lo que quiero llegar a significar. Chan Chan, como les dije, de la cultura chimú, es como una sede, una capital, porque estas regiones tenían sus ciudades más significativas, algunas de las cuales desaparecieron, como en el caso, no totalmente, de estas, que son culturas que tienen que ver con el adobe, que tienen que ver con la tierra, que tienen que ver con el ladrillo, y si algo quedó es porque quedaron tapadas en el tiempo, con ciertas dunas, etcétera, etcétera, y que se van descubriendo, como les dije recién, a medida que va pasando el tiempo. A partir de eso podemos leer, ustedes ya son capaces de leer, de tener una lectura del lenguaje de cada una de estas murallas que son de comprensión para entrar a las ciudadelas religiosas. Lástima que tengo que ir tan rápido, pero tienen que ver con el manejo de una cuestión arquitectónica que surge, como todo lo que vimos y lo que van a ver, de una necesidad. Ustedes proyectan en diseño, qué feo que queda el dedo este así. Ustedes proyectan en diseño a partir de un programa que tiene que ver con la necesidad de alguien. Alguien necesita esto, es una familia, no sé qué están haciendo en la arquitectura. Pero eso es lo que nosotros, desde esta área, tratamos de comunicar, de que no es posible una arquitectura si no hubo una necesidad. Y entonces la resultante de esa arquitectura tiene que ver con esa necesidad. Así. Sería bueno analizar esa ciudad. He traído este ejemplito de la cultura chimú, como dije recién, que ver con un asentamiento en donde, a partir de el transcurso de varios siglos, se fueron conformando distintas ciudadelas. ¿Qué quiere decir esto? Que no todas son contemporáneas. Esto es rarísimo. Este es un ejemplo bastante particular. Quiere decir que alguien vino y estuvo viviendo en esa ciudadela, que luego fue dejada de lado y se impostó otra, se puso otra, etcétera, etcétera. Y la pregunta es, la de siempre, ¿cuánto de clásico o anticlásico puede tener esto? Y ustedes pueden decir cosas. Pueden decir que es bastante ortogonal, pueden decir que hay líneas como muy claras desde el punto de vista de ciertos ejes, pueden decir que no, al contrario, ¿no es cierto?, que no están generadas a partir de un eje determinado. ¿Qué les quiero decir con esto? Que recuerden que cuando vemos las culturas nuestras, no estamos hablando de cuestiones que tengan que ver con eso que hacía a lo clásico en Europa, ¿no es cierto? Que van a seguir viendo el año que viene con Manet y Roxana. Si se lo tuvieron editado. Bueno, se van conformando entonces distintas ciudadelas, como ciudades chiquititas, una al lado de la otra. Anacrónicamente, el término que hago el profe, anacrónicamente, o sea, en distintos momentos. La siguiente, ¿cómo se va descubriendo esto? Vamos a tomar esta, Suki se llama, la siguiente, vamos a tomar esa, y cómo digo que se va descubriendo gracias a estas excavaciones y a las cuestiones satelitales y toda esta investigación que se hace. Es nuevo. Es nuevo, muy nuevo. Digamos, cuando uno habla de historia y habla de siglos atrás, y aparecen estas cosas que son capaces de recrear. Fíjense, acá hay excavaciones arqueológicas, ¿no? Es como un pozo. Quiere decir que esto seguramente estuvo tapado por arena, supongamos. Acá se ve el borde. Se ve el Ese borde. borde ahí es lo que han recortado, ¿no? Perfecto. Y van descubriendo así arqueológicamente. Entonces la arqueología es un área que es un soporte muy importante para la historia de la arquitectura. Y a partir de eso empiezan a aparecer cosas que se van comparando, que se van descubriendo y que nos llevan a determinar y recrear una posible ciudad. Y a partir de eso, todo lo que significó. Por ejemplo, en este caso, fíjense, este caso es nada más que esto. O sea, que es todo como una ciudad, por eso decimos ciudadela,
independiente de esta otra, que tiene cada uno su nombre, y apareció cada uno en un momento distinto. Raro. Pero bueno, la conformación tiene que ver con el urbanismo. Hay plazas religiosas, hay plazas de mercado, hay una cuestión central y muy importante que seguramente, gracias, Mario, la cisterna, o sea, el recurso del agua, según la región, es como más significativo que otras cosas. Así es. Acá, simplemente un recorte de la primera que vimos para poder asociar lo que significó esa cultura chavín y la tiahuanaco, ¿cierto? En los siglos. Ubíquense un poquito en los siglos. Estamos hablando del 2 a.C. al 6 después de Cristo. Paleocristiano. Sí, y romano. Romano paleocristiano. Romano y paleocristiano. Sí. Todo eso se estaba dando mientras las culturas romanas estaban sucediendo en Europa. Entonces un poco esto de traerles a ustedes una referencia para que vayan marcando un poco cuáles son las diferencias, las similitudes, pero fundamentalmente la comparación de lo que las culturas eran en ese momento. Sobre todo en esa área, ¿no? En esa área que es tan significativa y tan importante. Esto lo dejo, porque son los pueblos de la sierra y del altiplano, como para que ustedes tengan, si les interesa en algún momento y repasan esto, la posibilidad de entrar a cada una de estas ciudades y revisarlas. Nosotros no se lo vamos a pedir. No se lo vamos a pedir. No tenemos tiempo. Lamentablemente. Ustedes piensen que el teórico y el de la clase pasada era un semestre. Imagínense lo que hay que condensar. Así es. Por eso vamos tan rápido. Un poquito más de imágenes que nos puedan contar todas estas cuestiones que venimos viendo, de las culturas que a lo largo de los siglos van a ir conformando verdaderos indicios de civilizaciones que son muy pertinentes, que tienen una base muy sólida, algunas de ellas con una economía agraria, otras con economía sustentada en cierta nobleza y de ciertos emperadores y de reyes, o sea, de una estructura monárquica, que después son absorbidas por los incas, por eso quiero llegar como rápidamente. Así es. Esto les traigo para que ustedes vean esa conformación. Me van a decir, mira, profe, qué prolijito. Qué clásico que se ve, no clásico, qué organizado que se ve, ¿no? Y sí, todas estas líneas tienen que ver con el estudio también de lo que ellos consideraban todo lo que tiene que ver con el universo, con las orientaciones, con el norte, con los dioses a quienes se dedicaban cada uno de estos templos, que tienen que ver con lo terrenal, tienen que ver con el sol, tienen que ver con la luna, tienen que ver con el clima, tienen que ver con todo aquello que en ese momento manifestaba asombro, ¿cierto? Y el aspecto ya un poquito más colosal, un poquito más monumental, con ciertos recursos que se van planteando en virtud de generar una obra de arquitectura que sea perdurable. Cuando está la piedra, eso es fácil. Cuando hay adobe y tierra, es más difícil. O madera. Sin embargo, las construcciones empiezan a tener un significado que se traducen a las ciudades, en donde en general hay una estructura y un núcleo de ciudad que tiene que ver con los religiosos. La siguiente. Hasta que llegamos más o menos a esto. Como les dije, son fracciones de la primera imagen que vimos. A ese horizonte que está marcando mal. Al siglo XII al XVI después de Cristo. Atenti a las fechas. Sí. Pensé que había una pregunta.
Nos estamos metiendo de a poquito en lo que significó la cultura incaica, los incas. ¿Por qué decimos del 12 al 16? Porque es la última parte de todo este caminito que venimos viendo. Tenemos que imaginar que los incas fueron lo que fueron gracias a que pudieron conquistar todo eso que hemos visto hasta ahora. Todas esas culturas que estaban mechadas significa esparcidas por distintos lugares geográficos diferentes, se fueron unificando gracias a la intervención de estos maestros que son los incas. ¿Cuándo? A partir del siglo XII. De un románico o de un gótico en Europa. ¿Cómo? A partir de ciudades cabeceras, que ya vamos a ver cómo funcionan, en donde tenemos elenco de ciudades, donde nosotros vamos a ver Cusco, no sé por qué está con Z, y el Machu Picchu, que no está, ahí está, y el Machu Picchu. Son las dos ciudades donde nosotros vamos a poner el foco. Pero no crean que son las únicas. Tambo dice que es hermosísima y que está impecable. Debo confesarles que yo no conozco nada de esto, es el único tema que no conozco. No he ido a Perú, pero no estuve ni en Cusco ni en Machu Picchu. Me lo estoy debiendo. Todo aquel que va vuelve asombrado y con una carga energética muy particular que todavía... A mí Cusco me pareció una de las ciudades más lindas del mundo. O sea, tiene un encanto que es el Cusco hoy, que es colonial, no es el Cusco este que estamos viendo. Pero realmente es una de las ciudades al nivel de cualquier ciudad europea. Venecia tiene un ambiente que es superior, realmente. Muy, muy, muy lindo. Lo cierto es que los incas empiezan a colonizar y a anexar territorio. Hay dos caminos posibles cada vez que eso ocurre. ¿Cuáles son? Como hicieron los romanos, lo mismo, digamos, se puede establecer una analogía. Anexan culturas, porque esas culturas les conviene estar dentro del imperio inca, por una organización y una administración muy particular, y se van anclando a eso, o directamente a través de cuestiones bélicas, de guerras, de tomar posesión, etcétera, etcétera. Esos son los dos caminos posibles. Y a los incas les pasó las dos cosas. Algunas de estas culturas se anexaron sin ningún inconveniente y otras tuvieron que guerrear para poder anexarlas. Lo cierto es que a partir de eso empiezan a aparecer personajes que son muy importantes, tienen una... A ver, pasemos al siguiente, creo que en el siguiente. Sí, tiene una estructura piramidal como muy importante, en donde hay un emperador, la nobleza, siempre en esa punta de la pirámide, los campesinos, que es una gran parte que ya les voy a explicar que es espectacular, y una última parte que tiene que ver con aquellos que trabajan para toda esta gente. Además dice aquí qué tipo de situación tienen ellos frente a lo religioso. Aparece un gran personaje que se llama Viracocha, que no es un personaje, es un dios creador. Es un dios creador en donde también estableciendo una analogía, y después me van a decir el profe dijo que era como Cristo. Digo, es un único Dios. Ustedes recuerdan que cuando vimos la cultura mesoamericana vimos como varios dioses, ¿no? Quetzalcóatl, Tlaloc, Huitzilopochtli, y todos estos dioses que estaban, cada uno tenían su importancia. Acá el Dios creador de lo que después tiene que ver Inti, que es el sol, la luna, la tierra, que es la Pachamama y todo lo demás, tienen que ver con este Dios. Pero lo que les quería comentar es lo siguiente. En las ciudades incas, más importantes como esas que vimos recién, eran ciudades que estaban destinadas a esa nobleza, al clero, o sea, a los sacerdotes, y a todos aquellos otros que servían. Como la estructura es tan lineal y tan larga, dentro del Tahuantinsuyo, que ya vamos a ver después de esta, o sea, toda esa
fracción geográfica tan increíble en Sudamérica, como está pasando eso, en realidad los campesinos tienen una fuerza gravitante. ¿Por qué? Porque no toda la vida estaba en la ciudad. La vida familiar estaba en la parte rural, en el campo, en la sierra, en la selva. Entonces ahí se conformaban aquello que se denominaba ayllús. Era como una porción de tierra en donde el campesino lo podía trabajar. Eso luego, cada uno hacía lo suyo, lo iba cotejando con la gente que tenía al lado, algunos criaban, otros cultivaban, etcétera, etcétera, se promueve un trueque. Estas culturas no tenían moneda, chicos. Funcionaba como verdaderas cooperativas. Entonces, un ayllus con otro ayllus iban conformando lo que se llamaban curacas. Eso era un territorio donde había una persona que se encargaba de administrar. Todos ellos después iban comerciando, se dirigían a distintas festividades que tenían que ver con lo religioso, con lo del mercado, a esas ciudades capitales. Luego, cada uno de estos curacas, que eran como paterfamilia, podía ser que tuviese un lugar dentro de esas ciudades capitales, digamos, así como puede ser Cusco. Pero en realidad funcionan como verdaderas cooperativas, ¿no? O sea, es más, tiene un nombre, que no me va a venir, pero hay una instancia en donde todo campesino, todo personaje que esté comprometido con la cultura del Inca, tiene que trabajar para el Estado en algún momento de su vida. Y entonces, ahí es cuando aparece la construcción de estos caminos, ahí es donde aparecen las construcciones de estas grandes ciudades, etcétera, etcétera. La hacen de motu propio, digamos, obligados por Estado, está mal dicho, ¿no es cierto? Obligados por la cultura, por la nobleza y todo lo demás. Todos estaban comprometidos a colaborar, y esto se llama reciprocidad, eso es lo que no me salía como término. La reciprocidad significa eso. Yo te doy cobijo, albergue, seguridad, sos parte de toda la cultura, pero vos me devolvés con trabajo aquel resguardo que yo te estoy dando. Así funcionaba todo esto. Así se administraba. Así es. Hasta que llega este maestro Pachacútec, yo le vengo diciendo, y empieza, fíjense, esto es lo que les decía recién, me había olvidado que tenía, de los famosos caminos del Inca. El camino del Inca es casualmente la comunicación que ellos tenían, fíjense, de toda la parte oeste de Sudamérica, ¿no? Con distintos caminos que tienen distintas envergaduras, que tienen distintas comunicaciones, que tienen distintos nombres, que no vienen al caso, pero que todo comprende la administración de un gran imperio que se llama Tahuantinsuyo, como yo les había dicho. Esos caminos, que eran lo que hacían cada uno de estos incas que con su reciprocidad estaban devolviendo el trabajo, tienen que ver con esta suerte de caminos. Cuando uno dice camino del Inca, no es una ruta, ni una autopista, digamos, es la posibilidad de comunicarse y de ir adelante sin detenerse por nada, ¿no? Esos caminos surcaban toda dificultad, pasaban por todos lados y así se iban comunicando también con una serie de situaciones que tienen que ver con costas, con chasques. O sea, hay todo ahí una telaraña de situaciones dentro de estos caminos, ¿no? Me he olvidado de lo que hay. Por supuesto, hay uno que se llama Camino de la Costa, de la Sierra, etcétera, etcétera. Y sus vinculaciones entre cada uno de ellos, ¿no? Así es. Todo esto que les he dicho para llegar acá, es lo que le vamos a pedir en el trabajo práctico. Cusco. Porque a mí me gusta, espero que no se olviden nunca de Pachacútec, porque a mí me parece que es el primer urbanista en la historia de la humanidad, pese que Manet
le va a decir el año que viene que Sixto V no sé qué cosa hizo en Roma. Tiene razón. Pero Pachacútec fue un urbanista. El tipo llega a una ciudad que era Cusco, que era una aldeita así chiquitita, y a partir de eso empieza a ensayar lo que fue ese Tahuantinsuyo. ¿Qué es lo que él hace? Toma Cusco, la transforma, y a partir de ahí crea una serie de situaciones para poder dominar territorial, militar y administrativamente todo el imperio. Entonces, esto es Cusco, ya lo vamos a ver bien desde el punto de vista funcional. Esto tiene que estar chiche bombón para la semana que viene. Se los he traído masticadito, divinísimo, con colorcito y todo, ya van a ver. Pero no pueden dejar de hacer. Sin embargo, todo este es el antecedente. Acá aparecen nombres raros. Estos son las distintas regiones a partir de las cuales se va a administrar, ¿no? Chinchaysuyo, Antisuyo, Contisuyo. Son las distintas regiones que de dónde sale, de este puntito que es Cusco y de esta planificación urbana que hace Pachacútec. O sea, todo el imperio está subdividido, si se quiere, gracias a esa intervención urbana. Sigue. Vamos con Cusco. De Cusco van a escuchar muchas cosas y van a leer tantas otras. Van a leer que es también denominada la ciudad Puma porque tiene como una forma determinada que tiene mucho que ver con mitos, creencias, que son tan válidas muchas veces como ciertos aciertos que uno cree que son científicos y que no tienen nada que ver. Pero para ellos, la presencia de un animal como es el puma, que además en Europa no había, era como importante. Así que lo pueden encontrar como ciudad puma. Sin embargo, fíjense lo arbitrario que es pensar que si esta es la cabeza, fíjense, algunas veces las patitas son más cortas, a veces son más largas, hay como distintas formas de entenderlo. Esto siempre ocurre, ¿no? Tratar de meter en la forma lo que uno está creyendo. Pero no está mal, es una posibilidad. Se los traigo porque van a leer algo de eso. Sigue. Simplificados y decimos, Cusco es una ciudad, se las presento, y vamos a ir viendo de qué se trata esta ciudad y cuáles son sus partes constituyentes. Sigue. Acá les puse como dos situaciones. Cuando hablamos de Cusco podemos hablar de territorio. Ay, yo pensé que no, no importa. Hablamos de territorio de imperio, el Tahuantinsuyo, porque vimos que aparte del Cusco eso se administra desde ese lugar. Y después vamos a ver las cuestiones que tienen que ver con la ciudad. Tomando el río y una suerte de eje, ahora sí, dale. No aparece muy bien. Pero se los digo, tomando una calle como esta y el río, que poco tiene que ver con la orientación, en este caso, sino con la búsqueda de ciertas otras cuestiones, él es que divide esas cuestiones que tienen que ver con el antisuyo y todo lo demás en la parte territorial. En la parte central, que no es el foro, no es que este sea el Cardo y este sea el de Cumanos, ni mucho menos, ni querían eso, ni les importaba, ni sabía que existía. A ver, pero se conforma ahí una plaza importante que se llama Huacapata, como que se acuerden de la Huacapata hasta abajo. Que a su vez, esa plaza tiene una parte norte y una parte sur, que allá tienen los nombres. Lo interesante de esta plaza es que acá en esta parte norte de la plaza se da todo aquello que tiene que ver con lo religioso. Y la plaza sur, todo aquello que tiene que ver con el mercado. Y si ustedes empiezan a pensar un poco en lo que ya saben,
de aquellas ciudades que tenían que ver con la Europa del siglo XII, y acá estamos hablando más o menos de esa época, teníamos la plaza del mercado, teníamos la plaza religiosa y teníamos la plaza del ayuntamiento. En realidad, esta más que religiosa, en realidad es una plaza más como de ayuntamiento, más donde están los palacios, donde está la nobleza, etcétera, etcétera. Me acordé porque la otra gran plaza es esta. Sí. Yo estoy desfasado con lo que voy diciendo. Pero lo interesante es que acá hay un núcleo de plazas, acá va a aparecer otra que enseguida se los voy a decir. Estas son las canchas, son los palacios. Se llaman canchas porque son estructuras urbanísticas muy determinadas, con murallas y todo, donde adentro están los palacios. Como si fueran parcelas. Bueno, el río ya lo habíamos dicho, la siguiente. Ahí está, la Coricancha, que es donde está el Templo del Sol, y es una gran plaza religiosa. Esta sí que es una plaza religiosa. Acá sí que están las otras dos plazas, donde acá también es religioso, porque acá se mezcla muchísimo toda la actividad que tiene que ver con la producción del intercambio de trueque de mercado con los dioses. O sea, está todo dedicado a ciertos dioses, hay festividades que tienen que ver con ciertos dioses, etc. La siguiente. No sé qué parece. Desde este punto, donde está el Templo del Sol, es donde residen, digamos, toda la parte de los sacerdotes y los barrios que están comprometidos con lo religioso. Mientras que en estas canchas, como dijimos, están los palacios, como bien dice. O sea, hay una estructura dividida dentro de la ciudad que tiene que ver con lo religioso, que tiene que ver con lo civil. Cuando digo civil estoy hablando de emperadores, estoy hablando de aquellos curatas que son personajes importantes que vienen de otros lugares, nobles, etc. La siguiente. Los barrios, que son toda la infraestructura de todos aquellos que mantienen esto. Porque, digamos, son barrios, pero no son barrios de gente, como podían existir desde el punto de vista urbanístico en otros lugares, como por ejemplo en Europa, sino que son barrios que abastecen al servicio de esa ciudad. La siguiente. Porque ya sabemos que la gente vive como en el campo, como en la parte fuera de la ciudad. Y un detalle, sin murallas. Y ya vamos a ver por qué sin murallas, porque es muy difícil llegar a. Y si no es difícil y se llega, en realidad el poder es tal que no necesitan murallas para defenderse. Y por último, seguramente Sacsayhuamán, que es esta ciudadela, esta una fortaleza sagrada que está alta. Esto es una cosa alta, ya la vamos a ver si podemos en un videito. Es una cosa muy alta, esto está por abajo, que se puede asemejar a la Acrópolis. Es una Acrópolis, es una ciudad alta. Lo que pasa es que como buena ciudadela tiene, esta fortificación tiene no solamente edificios religiosos, sino también palacios. O sea, está comprometida con los dos poderes, esa ciudad. Así. Ahí fíjate si puede. Sí. Dale. Vamos a tratar de ver un video, vamos a ver si sale. Sacsayhuamán. ¿Sabes? No, estaba dentro de la diapo oscura. Capaz que si no lo copiaste en el... Sí, todo. Ese. Enter, hermano. No veo ningún link. Vamos a subir ese videito que es simplemente el repaso en una maqueta virtual que repasa un poquito cada uno de estos puntos que hablamos de la ciudad de Cusco.
Ciudad de Cusco, como verán, está toda explicadita con cada una de sus partes y todo lo demás. Es una de las ciudades que ustedes tienen que analizar. No dejen de decir todo, ¿no? No solamente Templo del Sol, Huaycapato, lo que sea. Deben analizar y decir en qué consiste cada uno de esos espacios, cómo se usan y qué actividad tiene. Bueno, de Cusco a la actualidad en algunas referencias que tienen que ver con una materia que ustedes van a ver, que les decía Manuel recién, y que tiene que ver ya con el colonial, o sea, con aquello que fue después de la llegada de los españoles. Acá hay una cosa que no les dije, fue Pizarro quien terminó con el tema, pero se fueron sucesivamente dando distintos enfrentamientos entre los incas y los españoles hasta que a mediados del 1500, o sea, a mediados del siglo XVI, recién a mediados del siglo XVI, terminamos con el Imperio Inca, los españoles hacen nuevamente tabla rasa por esa cuestión de impostación, entonces arriba de los edificios más importantes religiosos de los incas pusieron cada uno de sus iglesias, que ya después van a ver prolijamente en otra materia con muchísimo más tiempo. Entonces, si ustedes recorren la ciudad de Cusco, que tanto le gusta a Mane, acá donde estaba la Huacapata está la plaza que antecede a la catedral, lógicamente. Una situación muy similar a lo que pasó en Tenochtitlan, no sé si se acuerdan, en México. Y lo que pudieron voltear en virtud de la estructura que tenían los incas, que tenían una forma muy particular de construir y una tecnología muy avanzada también para la época, a partir de lo cual se arrasó todo eso y arriba se hacían las construcciones, ¿no? Así. Algunas imágenes de esto que plantea como estas dos culturas, ¿no? ¿Cómo es el nombre cuando hay... Hace rato que me viene dando vuelta en la cabeza. Sí, sí, el nombre que usaban. Cuando está el choque de las dos culturas y las dos culturas... Para que me concentre. Dale, gracias. Hay un nombre que tiene que ver con esta impostación en donde comparten el mismo espacio dos culturas totalmente diferentes. Una es la cultura del Inca, otra es la cultura del español. Hay momentos de transición. Se produce un sincretismo. Pero no es ese el nombre. El sincretismo es el encuentro de las dos culturas con una corrección. Pero Acá hay una imposición sobre, aparte. Sobre todo en esta materia, porque ya después lo van a ver allá con la México. Fíjense, la tecnología, esa piedra puesta una arriba de la otra, sin ningún tipo de mortero ni nada por el estilo, la siguiente. Y la visión de lo que actualmente es Cusco, en donde arriba de lo que eran los palacios y los templos, como les dije recién, aparecen distintas obras que tienen que ver con Santo Domingo. el catolicismo, digamos, con el cristianismo. A partir de la llegada de esta cultura, en nombre de varias cosas que no vienen al caso. Así. Y el Sacsayhuamán, un poco para que ustedes tengan la idea, no se pudo ver el videíto, pero como está como alto, no tenemos una vista. Acá, probablemente allá abajo esté Cusco. Acá está. Claro. Y Sacsayhuamán es esta parte alta que está aquí, donde todavía se rememoran fiestas que tienen que ver con ese peregrinar de la gente que viene de sus ayllus a ofrecer, a trocar, etcétera, etcétera. Todavía se hacen, muchas veces con un sentido, no sé si términos turísticos, pero bueno, nada, recuperando viejas memorias, y otras veces se lo hace desde un lugar de creencia, porque en ese sincretismo que es, hay mucha mezcla en algún momento de lo que se creía y lo que se empezó a creer cuando llegan los españoles. Entonces, hay ciertas cuestiones que tienen que ver con mixturas de cultura. Cuando todo eso ocurre acá en el Sacsayhuamán, fíjense las piedradotas que pasan
Es una ciudad fortificada. Pasa que hay otras, me parece que está mejor. Ahí está, miren esto. Estas son las murallas hechas, ¿eh? Miren la escala. Hay una persona ahí. Miren lo que son esas piedras trabajadas, esas piedras que tienen que ver con una verdadera fortaleza, en donde si existía algún problema, algún caso de guerra o algún tipo de invasión, se iban todos a esa ciudadela de Sacsayhuamán. Era como una ciudad más chiquita, una ciudadela fortificada. Pero miren el tamaño que tienen esas piedras. Sigue. Vamos a pasar de largo a Ollantaytambo, si no, no nos va a quedar tiempo de nada. Es otra de las ciudades capitales y cabeceras que tienen todas estas características que hemos estado hablando de Cusco, aunque de otro lugar, porque tiene una topografía totalmente distinta, pero con sus plazas religiosas, de intercambio, etcétera, etcétera. Sigue, vamos más rápido. Imágenes de Ollantaytambo. ¿Alguien fue? ¿Alguien fue al Cusco o a Perú de los que estamos en casa? No, yo no fui. Ahí habla. ¿Quién? Que yo no fui, ¿quién? pero me gustaría conocer Bueno, ya vamos a organizar un viaje, vamos a ir todos. de una. Estaría muy bueno, profe. Bueno. Hay que tratar de no apunarse, lo único que te digo. Que llevar En todos los hoteles te dan un poquito de coca o cosas así. un poquito de coca. Sí, té de coca, hojita. Bueno, entonces imágenes de Ollantaytambo, fíjense las escalas de estas fortalezas, ¿no? Insisto, lamento no poder provocarles una imagen porque no conozco. Y el Machu Picchu. El Machu Picchu, que sí, es otra de las ciudades que ustedes van a analizar, es una ciudad que no es como el Cusco, porque en realidad el Cusco contempla toda esa situación urbanística tan increíble. Machu Picchu tiene más de una connotación religiosa, aunque hay barrios, hay lugares para los sacerdotes, para los nobles, hay una plaza, etcétera, etcétera, que ya vamos a ver. ¿Qué es lo extraordinario de Machu Picchu? La ubicación, el emplazamiento, donde está. Fue redescubierta no hace mucho, estuvo siglos perdida. Yo siempre me pongo en el lugar del tipo que por primera vez pegó la curva y vio esto, ¿no? Siglo XIX, siglo XVIII, en un momento en donde todo se investigaba, la arqueología empezó a tener un peso específico muy grande, en Europa también. Se venía de Europa a lo exótico, ¿no? Esto era, qué sé yo. Sigue habiendo esa cosa de exótico en Perú, no sé si se fijaron. Hay un dibujito animado que se llama Up. ¿Lo vieron? La casita del globo. Vieron que lo raro era que iban a Perú y en Perú había cosas raras. Bueno, digo, ha quedado establecido eso, ¿no? Como que Perú es lo exótico. Imagínense si alguien, un europeo, insisto, rubiecito, de lentes, con un casquito, ve esto porque tenía una idea de haber sido espectacular. A partir de eso, se empezó a indagar sobre esta ciudad reciente, esto estamos terminando, y aparece ahí, ya se lo he traído absolutamente masticado, es muy difícil en esta planimetría entender la topografía, ¿sí? Hay ese aterrazamiento donde está la casa de los agricultores, que esto que está acá está bien bajito. Y de ahí va subiendo, y por supuesto que el espacio central es una plaza donde se dan, como dijimos, todas estas festividades que tienen un fundamento religioso, donde se da el trueque también, etcétera, etcétera. Bueno, y ahí tienen cada uno de los numeritos con cada una de las cosas. La casa de los agricultores, la plaza, como dije, las terrazas de cultivo, ya vamos a ver algunas imágenes para tener en cuenta todo esto. El Templo del Sol, que es un lugar, es el lugar por excelencia que resume toda la importancia de la religión y de lo que significa el sol y de lo que significan los dioses que están
relacionados con eso, donde está el Intihuatana, que es una piedra donde se ata el sol. Acá hay cosas muy lindas para leer, hay cosas muy lindas para investigar y para que ustedes reflexionen, ¿no es cierto? Esta idea del dominio de la naturaleza, de hacer una piedra para poder atar al sol, etcétera, etcétera. Bueno, las plazas, los palacios, el Torreón, etcétera. En realidad, cuando ves acá algunos detalles que son como curvos, igual que acá que está el otro templo, acá, lo de las fuentes, y también hay un templo del sol, cuando ves curvo, tiene que ver con algún edificio religioso. O sea, en la cultura inca, en general es todo geometría ortogonal, y cuando hay algún plano curvo, tiene que ver con los dioses. Y después lo ves, cuando lo ves en alzado, es el tipo de tratamiento. Hay como, si es una vivienda, la jerarquía se va dando con el tratamiento de las uniones y las juntas. Cuando es más perfecta la unión y más regular las piedras, significa que tiene una jerarquía mayor, o pertenece a un palacio o a algún templo religioso. Si es una piedra, por supuesto que bien asentada, con buena junta, pero más irregular, no tan perfecta, es una vivienda más común o un espacio más común. Esa es la lectura muy rápida. Rapidísimo. Muy Qué ganas de rápida. decir cosas, ¿no? Sí. Pasando porque esto que estás diciendo, Perdón. adelantaste, porque eso es un adelantado. Perdón. No, pero está bien. Esto es un poco lo que le decía Manu. Vamos a ver un par de imágenes, ¿no? Esta suerte de cómo la tecnología va dando la idea del lenguaje en virtud de la jerarquía. Claro, pero me salió bien. Difícil lo que dije, pero es así. O sea, esa tecnología que tiene que ver con el mampuesto de estas piedras son los que jerarquizan esos lugares. Estos son barrios, acá está la plaza, esta es la parte más alta, pásala por... Ahí está. Esto es lo que les decía Mane, de los muros curvos, ¿no? O sea, todo esto está ligado a lo religioso. Si es que aparece un muro curvo, está ligado a lo religioso. Y en el Cusco también, no solamente en el Machu Picchu. En el Cusco no les dije, pero hay en la plaza... el templo del sol que el marcaste templo con del sol, amarillo, claro. ese templo es un plano y se ve en las fotos ahí, Se por ve, ahí no lo marcamos. Se no me di cuenta ve, de también es decirlo. un plano al estilo esto. Al estilo esto, que queda. Lo que ¿no? pasa es que arriba tiene ahora una iglesia. Pero, bueno, acá lo curioso además es el tema de la topografía, ¿no? Y del tratamiento del lenguaje. Lo siguiente, ahí está en Tihuatana, el templo del sol donde se ata con la piedra, donde se ata el sol, como un recurso metafórico de lo que significa el poder de algunos en virtud de ciertas otras cuestiones religiosas, los aterrazamientos que dan abajo a esa parte de agricultores y terrazas que servían para el cultivo. Eso no lo hemos dicho. A ver, no hemos dicho nada, pero por lo menos que se lleven ustedes el concepto de lo que es esta gran civilización, esta gran cultura que absorbe otras culturas y que tiene ciudades capitales y cabeceras que fueron muy importantes, sobre todo el Cusco y el Machu Picchu. Eso es lo que a mí me gustaría que se lleve. El resto, hay muchísimo, chicos, que no he dicho, que no podemos decir. Bien. Las viviendas, estas son las viviendas de los sacerdotes, algunas de estas sobre todo. El recurso de la tecnología en tanto piedra y techo de madera, muy similar a las casas de los mayas, no sé si ustedes se acuerdan. Baja, siguiente. Terminando ya, no estamos viniendo para, como que queremos aprovechar y decir que el camino del Inca llega hasta acá, ¿vieron? Que es como importante el camino, entonces los argentinos queremos estar dentro del camino del Inca. Y hemos llegado. Hemos llegado. Somos parte de esta cultura de los argentinos, pero bueno, con una ciudad chiquita. Esta es Incal, que está muy cerca de Belén, en Catamarca. ¿Hay catamarqueños acá? ¿Catamarqueños? ¿Qué quiere decir sí? No.
No, Bueno, si esto sí es una ciudad que tiene una raigambre inca y que ha sido descubierta no hace mucho. Y que tiene su ciudadela, que tiene su cancha, que tiene un montón de cosas. Así, ruinas de Sindical. La ruina de los Quilmes, que poco tienen que ver con los incas, pero que está dentro de un circuito que ahora te lo hacen ver como propiamente algo que está vinculado, aunque no tiene nada que ver la cultura de los Quilmes con la cultura de los incas. Los Quilmes luego terminaron de los Quilmes en Buenos Aires en la actualidad. Sin embargo, esto es un hermoso recorrido que se puede hacer. Otro camino que se puede hacer sin salir del país, agarrar la ruta 40, la famosa ruta 40, que es hermosísima, y hacen Amaicha del Valle, que está muy cerquita de los Quilmes, que es una ciudad muy particular y muy linda. Tafí del Valle, toda esa zona de Tucumán. ¿Alguien conoce o estoy hablando solo? ¿Sí? Linda, ¿no? Esa parte de la subida de la selva, Tafí del Valle, bellísimo. Y después el recorrido de la ruta 40, esa parte sí, bellísimo. El recorrido de la ruta 40 pasando por La Mancha y todo lo demás. Así, casualmente por eso aparecen algunas imágenes al final, como para poner alguna imagen mía que es eso, me gustan. Me gusta la fotografía y ahí tienen al fondo los Quilmes, el siguiente, con esos cactus. Ahí no se grabó el video de uno de los videos de Abel Pintos. ¿Alguien pregunta algo? Ahí no se grabó uno de los videos de Abel Pintos en esa parte. No, me parece que Un video de Jauría me parece que se grabó ahí. Abel Pintos tiene un video, pero... Sí, ¿No es ahí? No, Abel Pinto no, acá. marca. Sí, Abel Pinto tiene, mierda, está sordo el profe. La marca. No, Abel Pinto tiene acá en los Quilmes, cactus. Hay un tema que canta Abel Pintos que no es de Abel Pintos, No es de Abel Pintos. es de Gustavo Cerati. ¿Saben quién es Gustavo Cerati? Han escuchado solo. Sí, profe. Por los padres que se lo muestran. Pero no importa. Muy bien la versión de Abel Pinto, sí, está hecha acá. Pero la de Gustavo Cerati cada día canta mejor, es como Gardel. Así que bueno, dale, pasalo porque tiene que valer todo esto. Todo esto tiene que ver con los Quilmes y esta ruta 40 y la recuperación de algunas cuestiones que tienen que ver con la arquitectura que yo les dije al principio. Al principio les mostraba cómo de un teatro griego no había que copiar ciertas cuestiones como los baños dóricos, ¿se acuerdan? Digamos, eso no significa rescatar la historia. Nosotros no damos esta materia para que ustedes hagan un baño con frontis griego y unas metopas, no. Pero sí rescatar ciertas cuestiones clásicas. De la misma forma, hay un museo arqueológico en la Amaicha del Valle que propone de alguna manera ciertas cuestiones que no sé si están bien o mal, porque no conozco, pero que evocan imágenes que tienen que ver con culturas que están arraigadas a los Quilmes, etcétera, etcétera. Así que cuando pasen por ahí de nuevo, todas estas figuras, inclusive todo este cactal que hay aquí, que tiene que ver con el paisajismo, en realidad más que con la arquitectura, evocan distintas cuestiones que tienen que ver, en este caso, con el cardo, el cactus y todas estas especies que son tan particulares en esta zona. Entonces nos vamos yendo simplemente haciendo referencia a que todas las materias de análisis crítico tienen que ver con dos cosas fundamentales: rescatar elementos que nos sirvan para los procesos de diseño, siempre. ¿Dónde están haciendo el proyecto de arquitectura con quién está? Con el FED. ¿Dónde lo están haciendo? En la Cañada. Mira, bueno, se quedé sin argumento, no. Investiguen lo que era la Cañada. La Cañada les puede tirar un montón de tips, pero un montonazo. Se inundaba Córdoba. La Cañada aparece para regular casualmente el río. Uno puede hacer una reflexión histórica de lo que significaba la Cañada y la zona, y bueno, y la gente que vivía ahí. Y eso a lo mejor les tira un disparador para el diseño. O sea,
sea donde fuere, siempre, los análisis críticos lo que intentan es darle a ustedes una posibilidad dentro de sus procesos de diseño. Siempre hay un chimento donde ustedes hagan una vivienda, siempre. Así que es una puntita más que por ahí se nos olvida hacer. Y no olviden que estamos dentro de un viaje, ¿no? Traten de plantearse ustedes esta posibilidad de entender estas materias como si fuese un viaje. Predispónganse a entenderla como si tuvieran por viajar a lo desconocido, que es lo último que les quería decir. ¿Terminamos acá? Ok. ¿Listo, Ramiro? Para que deje de grabar, Rami. No, está grabando Julieta, pero